Vamos a continuar nuestro estudio sobre el nuevo pacto, no de una manera teórica, académica o con presentaciones ilustradas donde se van viendo diferentes cosas, porque podemos saber mucho teóricamente y sin embargo no conocerlo en la práctica. Además de todas las áreas en las que hemos visto una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, quiero que vayamos hoy a Efesios capítulo 2. Misterio es una palabra que aparece muy a menudo en el Nuevo Testamento. Los misterios son algo que nunca se encuentran en el Antiguo Testamento. No hay misterios en el Antiguo Testamento. Un misterio es algo que no puedes entender si Dios no te da revelación. Lo que crees que entiendes es solo intelectual, no cambia tu vida. Así que aquí leemos acerca de algo que Jesús hizo. Pero primero quiero leer Efesios capítulo 3, donde Pablo dice en el versículo 2, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio. Un misterio solo puede ser conocido por revelación. Puedes leerlo y usar tu intelecto para explicarlo, y aún así no lo habrás entendido. Hay multitudes de cristianos nacidos de nuevo que no han entendido alguno de los misterios mencionados en el Nuevo Testamento. Pueden explicarlos intelectualmente, pero no son verdaderos en su vida. ¿Y cuál es este misterio? En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Así que esto es algo que no se dio a conocer hasta el día de Pentecostés, pero que ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, lo cual ocurrió el día de Pentecostés. Hasta entonces no se conocía. Y luego él explica este misterio, que es: los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, de este Evangelio que fui hecho ministro. Y tú escuchas eso y dices, ¿y cuál es el gran misterio en eso? ¿Que los judíos y gentiles estén juntos en una iglesia? Eso lo he sabido por años. ¿De verdad? Bueno, vamos a comprobarlo. Una de las cosas que hizo Jesús en la cruz, ¿sabías que Jesús hizo varias cosas en la cruz? Fue a morir por nuestros pecados. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Romanos capítulo 6. Satanás fue derrotado en la cruz. Colosenses 2 y Hebreos capítulo 2. Y aquí hay otra cosa que sucedió en la cruz. Eso está en Efesios capítulo 2. Dice en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Pero ahora, versículo 14, Él mismo es nuestra paz. Este es el misterio. Y de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Los judíos y los gentiles eran los contrarios más extremos en el mundo. Piensa en dos tipos de seres humanos completamente opuestos. No hay nada más opuesto que judíos y gentiles. En la India tenemos un sistema de castas que es iniciado por religiones paganas y donde las personas están en diferentes niveles. Y aquellos que pertenecen a la casta más alta de esas religiones paganas se bañan de inmediato cuando la sombra de una persona de casta baja los roza al pasar. Él regresa y se va a dar un baño. Ellos se sienten contaminados porque la sombra de esa persona los tocó. Pero los judíos eran aún más extremos que eso. Los judíos se levantaban cada día agradecidos que no eran gentiles. Sentían un orgullo tremendo en decir, nosotros pertenecemos a la raza de Abraham, Isaac y Jacob. Dios nos ha escogido
como su pueblo y menospreciaban a todos los demás, pero Jesús los unió a todos. Y dice aquí que había una pared de separación que fue derribada por Cristo en la cruz. Esta es otra cosa que sucedió en la cruz. Y no solo eso, esta pared de separación existía porque en nuestra carne hay enemistad. Había una enemistad que estaba en la carne, que hacía que los judíos odiaran a los gentiles y probablemente que los gentiles odiaran a los judíos. Y aún hoy encuentras muchas personas que odian a los judíos y muchos judíos que odian a otros. Y Jesús hizo de los dos un solo y nuevo hombre, estableciendo la paz. Esto no es el antiguo pacto, esto es el nuevo pacto. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Así que dice aquí en el versículo 15 que hay una enemistad de nuestra carne contra alguien que es completamente diferente de nosotros. No tiene que ser otra raza. ¿Sabes de dónde vienen todos los conflictos entre esposo y esposa? No es porque la esposa sea de otra raza, es porque hay una enemistad en la carne del esposo y la esposa que provoca el conflicto. Y ellos edifican una pared de separación, incluso si el esposo y la esposa son de la misma raza y hablan el mismo idioma. De lo contrario, no habría conflicto. Y la única solución a eso es lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y aquí dice en Gálatas capítulo 2, vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Gálatas capítulo 2, verso 18, quiero que veas esto, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí por medio de Cristo y que también acepté, yo mismo resulto transgresor. Entonces, ¿cómo reedificamos esto? En Cristo no hay diferencia. En Colosenses capítulo 3, versículo 10, se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. En el antiguo pacto eran un grupo. Era el pueblo judío y todos eran de una sola raza y encontraban su unidad no en Dios, sino en el hecho de que todos eran uno. Todos nacieron de la misma raza de Abraham, Isaac y Jacob, así que eran uno. Pero en el nuevo pacto todo eso ha sido destruido. La pared de separación ha sido derribada. La enemistad en la carne ha sido crucificada. Así que este gentil y este judío deben convertirse en uno, sin menospreciarse. El circunciso y el incircunciso no deben menospreciarse. Ahora, el bárbaro, este es el hombre inculto, incivilizado, sin educación, que viene y se une a esta iglesia donde todos son griegos cultos y educados. ¿Te imaginas cómo sería una iglesia llena de griegos cultos, educados, inteligentes, y que un bárbaro se una a ellos? Eso sería la salvación de esa iglesia, si están dispuestos a aceptarlo. Pero la mayoría de las iglesias no lo aceptarán. La mayoría de los gentiles y los griegos no aceptarán a este bárbaro porque es tan inculto y diferente de ellos. Y dicen, vamos a hacer una iglesia separada para ellos. Y luego están los escitas. No sé si sabes esto, pero los escitas eran aquellos que los mismos bárbaros consideraban bárbaros. Eso sí que es bajo. ¿Te imaginas a un escita uniéndose a una iglesia de griegos? Ahora, podemos ver todo esto y decir, bueno, gracias a Dios que no somos así. Tienes que tener cuidado antes de decir eso. El prejuicio contra otras razas está tan profundamente arraigado en nosotros
que incluso donde la gente acepta esto teóricamente, no lo ponen en práctica. Ahora bien, si vas a algún lugar del mundo donde todos hablan el mismo idioma y son de la misma raza, naturalmente en una iglesia allí todos serán de la misma raza y hablarán el mismo idioma, porque todos en esa ciudad o área son de la misma raza y hablan el mismo idioma. Pero cuando vas a una ciudad o pueblo donde vienen personas de muchas razas y vas a una iglesia de esa ciudad y ves que todos ahí son de la misma raza, ¿qué prueba eso? Exactamente lo que te estoy diciendo aquí. La enemistad no ha sido destruida. La pared de separación no ha sido derribada. Y puedes ir a numerosas iglesias aquí en los Estados Unidos, donde en la mayoría de las ciudades viven personas de múltiples razas, y encontrarás personas de una sola comunidad reuniéndose allí. Podrían ser todos indios. Y recuerda, los que no son indios miran a los indios y dicen que todos son indios, pero no todos son indios. Hay indios telugus, hay indios tamiles, hay indios malayalis. Son completamente diferentes y a veces incluso de razas diferentes. Así que encontrarás en Estados Unidos una iglesia solo de indios malayalis. No hay una sola persona diferente en esa iglesia. Vas a otra iglesia, solo hay indios tamiles. En otra iglesia, solo indios telugus. Vas a otra iglesia y solo hay alemanes, en otras rusos y en otras solo hay rumanos. Todo esto es del antiguo pacto y la gente prefiere eso. Hace poco tuvimos un problema en una iglesia de CFC donde algunas personas se fueron. Todos ellos son de una sola raza. Después de oír sobre el nuevo pacto durante tantos años, van y edifican otra iglesia del antiguo pacto. ¿Reconoces que una sola raza es del antiguo pacto? Todos judíos. Es como estar con personas de tu misma raza. ¿Por qué Dios, en su gran sabiduría, juntó a todas estas personas de diferentes razas? Te diré por qué. Porque ese es el único lugar donde podemos experimentar la cruz en nuestras vidas, en áreas que no se tocan con otras cosas. Puedo decir que he muerto a mí mismo en relación al pecado, pero morir a ti mismo en relación a la raza es algo completamente diferente. Y Dios está decidido a destruir todo lo que no sea de Cristo y lo que hayas heredado de Adán. Cuando Dios hizo a Adán, era un solo hombre, y de él ha salido toda raza en la tierra. A lo largo de los años, el hombre ha desarrollado orgullo por su propia raza y lengua. Y si eso no ha sido destruido, estás en el antiguo pacto. Si amas estar solo con personas de tu misma comunidad, quiero decirte en el nombre de Jesús que eres una persona del antiguo pacto. Incluso si te sientas en una iglesia del nuevo pacto, pero prefieres estar solo con personas de tu misma comunidad o de tu mismo nivel educativo, eso es otra cosa. Aquí dice personas cultas e incultas. He visto esto en las iglesias CFC. Las personas educadas siempre, a veces, después del servicio de la iglesia, hablando con las personas educadas. Ellos no hablan con quienes no tienen su mismo nivel de educación. Y he visto esto en Bangalore. Terminan siendo las peores personas en nuestra iglesia y nunca se desarrollan. No ven la arrogancia y el orgullo que hay en ellos. Jóvenes muy buenos que no ven la arrogancia y el orgullo en ellos porque solo quieren relacionarse con personas de su mismo nivel en la sociedad. ¿Sabías que la Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 5, que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para ser ricos en fe? ¿Te gustaría relacionarte con personas ricas en fe? ¿O siempre preferirías relacionarte con personas pobres en fe? Esto es la palabra de Dios. Doy gracias a Dios porque desde el principio de nuestra obra en la India, Dios nos llevó a las ciudades donde tenemos personas muy educadas con doctorados y científicos de computación y también a las aldeas más pobres donde la gente no sabe ni leer ni escribir. Tenemos creyentes en iglesias CFC en la India que no pueden leer ni escribir. Tienen que pedir a sus hijas pequeñas que están estudiando en la escuela que les lean la Biblia. O si tienen un poco más de recursos, pueden escuchar la Biblia por audio en un teléfono. Son analfabetas, extremadamente pobres y viven en una casa de una sola habitación. Y se relacionan con otros que viven en casas de 5 habitaciones.
No somos comunistas que dicen hay que repartir los ingresos por igual y hacer que todos sean iguales. Es como cortar todos los dedos y decir que Dios cometió un error al hacer estos dedos de diferentes tamaños. No somos comunistas. Sabemos que todos tenemos diferentes tamaños de casa e ingresos distintos. Eso es lo que Jesús dijo. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos a los otros. No cuando todos tengan el mismo ingreso y las casas del mismo tamaño, sino cuando aprendamos a amarnos los unos a los otros. Y sin embargo, hay tanto de esto. Yo vengo de una parte de la India y puedo hablar de esto porque vengo de allí. Se llama Kerala. El cristianismo llegó por primera vez a Kerala en el año 52 después de Cristo, cuando vino el apóstol Tomás. Hemos tenido cristianismo allí por casi 2000 años. Y en todos los 22 o más estados de la India, los más grandes fariseos se encuentran en Kerala. He estado por todas partes y ellos son los fariseos más grandes de toda la nación. Están orgullosos de su herencia, de su linaje. Presumen, vengo de tal familia, de tal tribu, de tanta gente distinguida y de otras formas. A veces la gente me dice eso y me preguntan de qué tribu vengo. Y yo les digo, vengo de la familia que fue expulsada del Edén hace muchos años. Pero Jesús tuvo misericordia de mí y me salvó. Eso es todo lo que puedo decir. ¿Lo crees? ¿Crees que vienes de la familia que fue expulsada del Edén? ¿O sientes que tienes algo más? Quizás un poco de educación, un poco de color en tu piel que te hace superior, un poco de inteligencia, algo que hace que tu tribu o familia sea algo especial. Eso es basura que todavía no ha sido eliminada. Pregúntate si realmente has entendido el nuevo pacto. Quiero decirte que estás perdiéndote algo en la vida cristiana. No puedes entrar en la presencia de Dios si mantienes este pedazo de la carne en ti. Y por eso creo que hay muchos cristianos que entienden muchas teorías, pero no entran en el lugar santísimo. En el lugar santísimo habita Dios, y una señal de habitar en la presencia de Dios es la plenitud de gozo. Si no tienes plenitud de gozo, no estás en la presencia de Dios. Me lo he dicho a mí muchas veces. Cada vez que me encuentro sin la plenitud de gozo, digo, Señor, ¿qué me he perdido ahora? No estoy en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo y no estoy allí. Puedo entender todas las teorías y a veces la razón puede ser cierto prejuicio contra personas que son de otro tipo o un poco diferentes a mí, cuyo temperamento es diferente. Digo esto porque lo he visto con los jóvenes. Por ejemplo, en la India y en casi todos los países del tercer mundo, admiran a las razas blancas. Es un hecho en la India, incluso entre cristianos, porque los misioneros occidentales vinieron a todos estos países cuando eran inconversos y ven a los cristianos blancos occidentales como superiores incluso hoy. Y así es como muchas personas nunca crecen espiritualmente. Tienes que eliminar de tu mente que alguna raza en particular es superior. No, ninguna raza es superior. Todos venimos de Adán. Y si no lo reconozco, seré un cristiano del antiguo pacto toda mi vida. No hay distinción. Ahora, déjame dar una aclaración aquí. Esto no significa que debas casarte con cualquiera. Porque en el matrimonio tienes que considerar el espíritu, alma y el cuerpo. No creo que debamos decir simplemente, bueno, todos venimos de Adán, así que podemos casarnos con cualquiera. Alguien puede no ser adecuado para ti. Por ejemplo, alguien que tenga 50 años más que tú. Estás considerando la edad, ¿verdad? Pero la edad no es algo espiritual. ¿Por qué la consideras? Porque no serían compatibles. Así que hay cosas como esas que debemos considerar. Por ejemplo, si no hablan el mismo idioma. Bueno, la única ventaja de un matrimonio así es que nunca discutirán. Pero por otro lado, tampoco tendrán comunión. ¿Por qué consideras el idioma? Eso no es algo espiritual. Inconscientemente estamos considerando ciertos factores como la edad, el idioma y podría mencionar otros. Pensamos que no estamos considerando nada, pero lo estamos haciendo inconscientemente. La estatura. Nunca he visto a un hombre casado con una mujer que sea un pie o pie y medio más alta que él. ¿Por qué no? La estatura no tiene nada que ver con la espiritualidad. Si el hombre es más alto, dices, está bien. Pero si la mujer es un pie y medio más alta, no lo ves tan bien. Estamos considerando factores distintos a los espirituales, nos guste o no. Debemos ser honestos.
Así que no pienses que la cultura y el idioma no son importantes en el matrimonio, pero cuando se trata de la iglesia no hay diferencia. Somos uno en Cristo. Es muy importante que recordemos esto. No hay judío ni gentil, no hay educados ni sin educación. La tremenda pérdida que han sufrido muchos creyentes en nuestras iglesias es que se vuelven orgullosos de su intelecto y solo se mezclan con personas de cierto nivel. Quiero animarlos, personas inteligentes y educadas que están aquí, a mezclarse con aquellos en la iglesia que son mucho más pobres que ustedes, que tienen menos educación y que provienen de una cultura mucho más baja. Mézclense con ellos y aprendan algo. Yo he estado en hogares donde me siento en el suelo con personas pobres en la India y he aprendido muchísimo de ellos. Me he enriquecido espiritualmente porque he hecho eso. Y les digo por mi propia experiencia, destruyan esa cosa artificial que Jesús destruyó, esa pared de separación, esa enemistad en mi carne y entrar en el nuevo pacto. No es lo único, pero es algo muy importante.